estamos con la doctora Sandra Chalén. Ella es médico cirujano plástica con su especialidad en cirugía de mama. Sandra, gracias por estar aquí. Hola Dani, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno poder emitir información para todos nuestros pacientes. Así es. Sandra, hoy día hablemos del autocuidado mamario. Si bien es cierto que el cáncer de mama se da más en personas mayores de 35, pero ¿qué cuidado debe tener la gente joven con el tema de las patologías de mama? Bueno, para comenzar tenemos que saber que la glándula mamaria normalmente puede presentar enfermedades benignas y enfermedades malignas. Las enfermedades benignas obviamente se van a ver mucho más en pacientes jóvenes, en pacientes que comienzan con sus caracteres sexuales a partir de la pubertad y obviamente no importa la edad en la que aparezca. Puede aparecer desde ahí hasta que la paciente sea añosa. Y por otro lado, las enfermedades malignas o el cáncer de mama en sí, se presentaba hasta hace algunos años, sí es verdad, en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas. Te puedo decir que hasta hace unos 15 años atrás, ese era el patrón, ¿ya? Ese era el patrón que teníamos o que veíamos en las pacientes. Ya desde esa fecha para acá, hemos visto que ya no se está cumpliendo ese patrón. Ahora la edad de aparición del cáncer de mama es mucho más precoz. Incluso tenemos pacientes de 25, pacientes de menos de 20 que ya tienen una patología maligna y que obviamente su pronóstico es más, o sea, el pronóstico es malo porque la enfermedad se vuelve más agresiva cuando se presenta en pacientes más jóvenes. Y eso hace que el autocuidado tenga que tener una mayor importancia desde la juventud. Sí, eso hace que realmente el autoexamen se vuelva un pilar fundamental en todo el tratamiento de la patología benigna y la patología maligna. El autocuidado, obviamente ahora se habla mucho de autocuidado, de autoexamen, pero las mujeres no saben en qué momento tienen que empezarlo. Entonces, ese tipo de información es la que tenemos que recalcar a nuestras pacientes. El autoexamen debe ser realizado a partir de que aparecen los caracteres sexuales secundarios, o sea, desde que comienzan a tener senos, desde que comienza el botón mamario a florecer. Entonces ya una paciente, obviamente la edad de aparición de los caracteres sexuales es variable, ¿no? Entonces tenemos niñas que empiezan muy jovencitas, comienzan a los 8 años, ¿ya? Entonces, si sus caracteres sexuales comienzan a los 8 años, entonces el autoexamen se va a enseñar desde esa edad. Otras pacientes, otras jovencitas, aparecen ya sus senos a los 12, a los 13 años. Entonces su autoexamen va a ser a partir de esa edad. Pero tienen que estar conscientes que una vez que aparezcan, ya tienen que comenzar con su autoexamen. La importancia de empezarlo precozmente es que cada mujer conozca su propio seno para que pueda detectar cuando aparece alguna anormalidad. Exacto. O sea, las mamas comienzan con el florecimiento del botón mamario. El botón mamario es pequeñito y comienza a crecer, pero la paciente no va a saber, o la niña no va a saber cuándo va a dejar de crecer. Esto va a pasar, obviamente, en meses, tal vez en un par de años, hasta que la mama ya esté completamente madura. Entonces, si empiezan desde que comienzan a florecer, entonces obviamente esa niña va a conocer los cambios que se van a ir produciendo. La aparición de algo extraño se va a dar cuenta inmediatamente, no cuando ya tenga los senos grandes, grandes y que ya no pueda palpárselos o que ya no sea suficiente la palpación. Entonces ahí ya tenemos que recurrir a imágenes complementarias. ¿Existe algún factor de riesgo que se haya demostrado que incida más en la patología mamaria? Bueno, hay dos grandes factores. Primero, el factor genético. O sea, si una niña viene de una familia en la que hay antecedentes de cáncer de mama en mamá, en abuela, en tías, entonces esa niña tiene obviamente que tener mucho más cuidado.
Eh, Obviamente también existen las pruebas genéticas que en la actualidad están muy en boga. Entonces ya las pacientes que ya tienen, por ejemplo, su mamá, por ejemplo, una paciente de mi edad, bueno, no te voy a decir exactamente, pero una paciente de más de 40, que obviamente ya tiene una niña adolescente o una niña de 20 y pico de años. Entonces, mi mamá tuvo cáncer, yo no lo tengo, pero igual tengo que inculcarle a mi hija su autocuidado. Si mi mamá lo tuvo y yo lo tengo, obviamente las posibilidades de que mi hija tenga también se van a hacer mayores, ¿ya? Ese es por un lado. Por el otro lado, el otro factor que estamos viendo que está directamente relacionado con el cáncer de mama es el uso de hormonas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que nuestras adolescentes obviamente están comenzando su vida sexual tempranamente también. Y junto con esa vida sexual viene la prevención familiar. O sea, comienzan a tomar hormonas, las pastillas anticonceptivas, para cuidarse y obviamente no quedar embarazadas tan jóvenes. Pero esto está ligado directamente al cáncer de mama. Entre más tiempo tomes hormonas, más alta va a ser la probabilidad de que generes tumores, tanto benignos como malignos. Bien. ¿Los exámenes de imágenes cobran mayor importancia actualmente o es el autoexamen todavía lo más importante? No, o sea, el autoexamen obviamente es el pilar, pero te podría decir que una mujer ya que llega a su madurez, o sea, ya tiene las mamas completamente maduras. Esto pasa más o menos a los 18 años. Entonces, a partir de ese entonces, si es una mama voluminosa, ya el autoexamen no va a ser completamente eficaz. Entonces se requieren las imágenes complementarias. A partir de los 18 podría ser una ecografía mamaria bilateral una vez al año, como mínimo. Y así sucesivamente hasta que cumpla los 40. Después de los 40 ya se hace reglamentario también añadir la mamografía bilateral. Son dos exámenes completamente diferentes, pero son necesarios si es que la paciente tiene alta probabilidad. Sandra, se habla, bueno, principalmente del cáncer de mama de las mujeres. ¿Qué pasa con los hombres? ¿También sufren de patología mamaria? Sí, los hombres también pueden tener patología mamaria. En los más jovencitos, o sea, en ellos todavía tenemos el patrón antiguo, ¿no? En los más jóvenes hay patología benigna que podría, a ver, la más frecuente es la ginecomastia. La ginecomastia es obviamente el agrandamiento del botón mamario, que en el hombre obviamente se tiene que involucionar cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios. ¿Por qué? Porque ya las hormonas sexuales masculinas aumentan y las femeninas disminuyen mucho. Entonces el botón mamario se involuciona y queda una tetilla. Pero cuando esto no ocurre, por algún motivo, esa tetilla se agranda y la glándula también aparece como una glándula femenina. El volumen de esta glándula puede llegar a ser en realidad muy grande y semejar un seno de mujer. Esto puede pasar en una o puede pasar en las dos mamas, ¿ya? Eso por parte de la patología benigna. Y en cuanto al cáncer, sí, también puede haber cáncer en el varón. Esto se ve en pacientes ya un poco más maduros, después de los 40, 50 años. Es muy poco frecuente, representa entre el 1% de todos los cánceres que afectan al varón. Las probabilidades son muy bajas, pero en cambio cuando se presenta, como el varón no tiene ese cuidado del autoexamen, normalmente ya lo notan cuando es de gran tamaño, o cuando ya ha ulcerado la piel, o cuando ya ha deformado la tetilla. Hablemos del autoexamen. ¿Cómo debiera hacerse una mujer el autoexamen? ¿En qué momentos? Yo me acuerdo cuando estudiábamos, uno hablaba del momento del baño. ¿Cuándo Sí, y cómo debiera hacerse el examen mamario una mujer? bueno, el autoexamen debería ser hecho no a cada rato.
en primer lugar, porque obviamente también la manipulación puede inflamar la glándula y presentar dolores o mastalgias innecesarias, ¿ya? El autoexamen podría hacerse al inicio, una vez cada 2 meses, una vez al mes máximo, y siempre durante el baño. Antes de que la paciente se reciba la ducha, debe mirarse al espejo. Y en el espejo tratar de notar o diferenciar si hay algún cambio primero en la piel de toda la mama, de la axila y del areola pezón. Una vez que ya chequea eso, entonces ahí sí, durante la ducha, cuando ya está enjabonada, es mucho más fácil comenzar con el autoexamen. El autoexamen siempre va a ser con su mano detrás de la nuca y con la contralateral se va a tocar la mama. Y va a empezar con movimientos circulares desde el areola pezón hacia afuera, en este sentido, hasta abarcar toda la superficie mamaria. Y luego tocar la axila de arriba hacia abajo. Y luego, una vez que termina con la primera mama, la que decida, hace lo contrario. Igual, de adentro hacia afuera, los movimientos circulares hasta abarcar toda la superficie. Y luego, la axila. Como dije antes, el autoexamen es bastante preciso cuando la mujer conoce su anatomía. Y también cuando los senos son pequeños hasta medianos. Es muy difícil en mamas grandes que el autoexamen sirva de algo. O sea, podría ser que sirva si se aparece un nódulo muy superficial, pero en una mama muy voluminosa, si el nódulo está ya a 3 centímetros de la piel, en profundidad ya no lo va a sentir, la mujer no lo va a sentir. O lo va a sentir cuando ya esté muy grande, cuando ya sobrepase los 3, 4, 5 centímetros. Y obviamente un tumor de 5 centímetros no va a tener la misma evolución, ni se va a dar el mismo tratamiento que un nódulo de menos de 1. Bien. Aparte del hallazgo de una masa, ¿qué otras señales deberían tener cuidado las mujeres con respecto a sus mamas? Las masas normalmente pueden producir retracciones en la piel cuando están muy profundos. Cuando están muy superficiales pueden ulcerar la piel, aparecer como si fuera una espinilla, pero es una espinilla que no se cura, que se cierra un poquito pero se vuelve a abrir. Entonces todas estas cosas tiene que ya irles poniendo atención. Lo otro que puede aparecer es inversión del pezón. El pezón se hunde, se umbilica. Esto también llama la atención. El pezón siempre tiene que estar hacia afuera. El tenerlo umbilicado es un signo de que algo está pasando dentro de la glándula. Puede haber también descamación del areola pezón. Se forma como si la piel estuviera reseca y comienza a partirse, a agrietarse. Y por último, podría haber fluidos drenados a través del pezón. Estos fluidos podrían comenzar como un líquido transparente, claro, y luego teñirse con un poco de sangre, o inclusive ser ligeras hemorragias a través del areola pezón. Entonces, obviamente, de un líquido claro a sangre a través de areola pezón, entonces significa que algo mucho más grave está pasando. Bien. Sandra, ¿algún último consejo que le quieras dar a las personas que nos están escuchando? Yo quisiera que las jovencitas, sobre todo, tomen en cuenta que la anatomía uno la conoce mejor que nadie. Uno se va a dar cuenta antes que nadie. Tienen que hacerse su autoexamen. Tienen que avisar oportunamente. El tener miedo al encontrarse una masa, un nódulo, una alteración en la piel, el miedo se sobrelleva. Claro, a todo el mundo le da miedo cuando se topa algo, pero que ese miedo no las frene para consultar y consultar a alguien, obviamente, que tenga una experticia, que esté calificado para diagnosticar eso. Porque si lo descubres y decides consultar, pero consultas a la persona equivocada, igual se va a retrasar un tratamiento que debería haber sido oportuno. Y también quisiera decirles a las jovencitas que, como dije antes,
uno de los factores que se ligan más al cáncer de mama es la toma de anticonceptivos orales. O sea, no es de tomar por tomar. Aún prescritos pueden causar tumores. Entonces tengan cuidado con eso. La planificación familiar se puede hacer de muchas formas, siempre y cuando vaya valorada o evaluada por un profesional. Muy bien. Muchas gracias, Sandra. Yo creo que esta charla va a ser muy útil a la gente joven que puede escucharla. Gracias a ti, Daniel.